Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate. Hoy vamos a un nuevo podcast y vamos a estar viendo dos artículos de nuestro blog súper interesantes. Vamos a ver inventario. Vamos a hacer una comparación de cómo eran los inventarios antes de la pandemia y cómo son los inventarios el día de hoy y cómo eso está afectando el mercado de una manera crucial. Y adicionalmente vamos a ver qué cantidad de compradores están yendo, porque aunque los inventarios son bajos, existe una buena cantidad de compradores yendo respecto a lo que era antes de la pandemia. Este es el tipo de análisis que nosotros queremos hacer en Dónde Vivir en Miami, porque sabemos que es fundamental y es importante que tú tengas esta información. Porque con esta información, ya sea que compres o que vendas, es importante saber si vas a hacer una oferta, cómo vas a hacer la oferta, si quieres entrar en el mercado, porque nuestra recomendación es que lo hagas hoy. Le voy a dar mi recomendación de una vez al principio del podcast porque es importante. Hazlo hoy. Si tú dejas esto para el 2024 y el 2025, cuando bajen las tasas de interés, que hoy, cuando estamos grabando este video, 30 de agosto, las tasas de interés bajaron al 7.06. Y si esto sigue en tendencia al 2024 y el 2025, vamos a tener una gran guerra de ofertas. Lo hemos dicho repetidamente en nuestro podcast y tú tienes que saberlo. Cuando venga una guerra de ofertas va a ser mucho más complicado. Vamos a analizar entonces compartiendo pantalla no sin antes decirle que si te gusta este tipo de contenido, dale like, comenta, comparte y por supuesto suscríbete. Importantísimo para nosotros que nos comentes qué te parece, si tienes alguna duda y que por último veas nuestro método de 3 pasos al final del video, que en cómo te podemos ayudar a comprar tu primera vivienda o tu vivienda de inversión. Veamos rápidamente aquí en pantalla de nuestro podcast, de nuestro blog, de Dónde Vivir en Miami, dice: el tráfico de compradores sigue siendo más fuerte que la norma. Está posponiendo la venta de su casa porque le preocupa que nadie esté comprando con las tasas hipotecarias actuales. Mucha gente que está vendiendo le preocupa decir, oye, las tasas están muy altas, ¿de verdad conseguiré un buen comprador para mi casa? Sí, la gente está queriendo comprar y está queriendo comprar por el consejo que les estoy dando, porque es importante que te vayas preparando y vayas viendo. Y sí, si es así, sepa esto, los últimos datos muestran que muchos compradores todavía están ahí y están comprando casas hoy. Aquí están los datos para demostrarlo. El índice de exhibiciones de Showtime es una medida de los compradores que recorren las casas. Este es el índice que viene dado por el servicio que se le presta a los realtors, donde hacen las citas para poder ver las casas. Y esto se mide. Al medirlo dice, la siguiente gráfica utiliza los últimos números disponibles. En nuestro equipo de investigación tenemos estos números, dice, el tráfico de los compradores es más fuerte que en los años normales. Está analizando 2019, 18 y 17 y estamos viendo que el índice es de 198.3. Esto es un índice que mide Showtime y mientras más arriba son más compradores yendo a las casas. Hay muchas más citas que lo que era antes de la pandemia. Dice, como puede ver, cuando los números de junio de 2023 se colocan junto con lo que es típico en el mercado de la vivienda en esta época del año, está claro que los compradores todavía están activos y en realidad son mucho más activos de lo normal. Si se pregunta cómo esto podría ser cierto, es porque los compradores se están acostumbrando a las tasas hipotecarias más altas. No solo es de costumbre, es lo que le digo, es un análisis de ver si estás o no estás en el momento y de irte preparando y familiarizando, porque vas a tener que entrar en el mercado eventualmente. No puedes esperar que vengan otras vez tasas del 3 o el 4% porque no va a volver. Recuerda que las tasas promedio en Estados Unidos han sido alrededor de un 5%. Y para veros otra vez, quizás sea en el 25, en el 26, no lo vamos a ver en el corto plazo. Entonces dice, Em, como explica Daniel Hell, economista principal de Realtor.com, el alza de las tasas de interés continúa reduciendo aún más el poder adquisitivo de los compradores, aunque parecen haberse adaptado al entorno de las tasas hipotecarias más altas. Esto es simple, los compradores siempre necesitarán comprar y aquellos que puedan montarse con las tasas actuales lo harán. Es un tema de necesidad, necesitas otra habitación, te mudaste a una nueva ciudad, te estás reduciendo, lo que sea el factor, la gente va a necesitar comprar. Y es preferible entrar ahora con esta tasa de interés y si en el 24 o en el 25 puedes refinanciar, lo haces a una tasa más baja. Incluso nosotros en Donde Vivir en Miami podemos analizar casos donde pueda ser viable entrar con una tasa variable del 5.25, 5 años fija y luego 25 años variable, viendo bien que en esos 5 años las tasas tienen que estar más bajas en algún momento. Lo único que tienes que tener es una economía muy sólida, unos ingresos muy fuertes, de manera que tú dentro de esos 5 años puedas refinanciar cuando toque hacerlo. Pero no es decir como antes, no te metas en una tasa variable.
hay que analizarlo caso a caso, pero no es descabellado, no es loco hacerlos en algún momento. La realidad es que el tráfico de los compradores sigue siendo fuerte hoy en día, incluso con las tasas hipotecarias actuales, muchos compradores todavía están mudándose. Entonces, ¿por qué retrasar su propia mudanza cuando claramente hay un mercado para su casa? Entonces, si tú quieres vender, es momento de que lo pienses porque puede ser un buen momento. Sin embargo, si quieres esperarte al 24 o 25, puede ser mejor momento si vas a vender porque los precios van a subir. Adicionalmente, quería mostrarle esta gráfica del mercado de la vivienda actual. Tiene solo la mitad del inventario. Este es el principal factor que va a hacer que los precios exploten en el 24 y en el 25, porque el inventario está muy bajo. Aquí podemos ver cómo era en el 17 y en el 19. El inventario de vivienda era 1.320.000, 1.260.000, 1.240.000 y actualmente en el 23 es en promedio 647.000 casas. Estamos hablando de la mitad del inventario. Simplemente no hay suficientes casas para la venta. El mercado puede absorber fácilmente una duplicación del inventario. Por eso los constructores están haciendo su mayor esfuerzo para inyectar la mayor cantidad de casas, están ayudándote con tasas de interés, las están suavizando, están tratando de que suban los inventarios y esto es un factor que va a ser clave cuando las tasas de interés empiezan a bajar. Hoy específicamente vimos cómo se desaceleró el mercado laboral, que es lo que le afecta principalmente a la Fed, al Banco Central de los Estados Unidos, a la Reserva Federal, para poder decir que la inflación está controlada. Lo que se espera hoy es que en la reunión de septiembre no vaya a haber un aumento de las tasas interbancarias y al no haber un aumento de las tasas interbancarias, posiblemente vamos a ver ese efecto sobre las tasas hipotecarias. No está directamente ligado, las tasas hipotecarias están ligadas a los bonos a 10 años, pero cuando la tasa interbancaria no sube, el dinero empieza a fluir hacia la bolsa de valores y no hacia los bonos. Cuando empieza a fluir hacia la bolsa de valores, los bonos se desaceleran, los bonos a 10 años, y eso baja la presión sobre las tasas hipotecarias, que es lo que vimos hoy. Vimos una caída de las tasas como nunca se había visto. Este es el tipo de información que tú tienes que conocer, que tú tienes que saber y que tú tienes que entender para poder tomar decisiones. Como siempre, nuestro método de 3 pasos es muy sencillo. No dejes de agendar una llamada con nosotros haciendo clic en el calendario que está debajo de este video. Segundo, haz nuestro curso totalmente gratuito. Es un video curso bastante sencillo donde podrás entender cómo comprar una vivienda en los Estados Unidos. Y tercero, agenda una llamada con nuestros agentes financieros. Escríbenos al WhatsApp y con gusto te contactamos con alguno de ellos que tienen material importantísimo que te van a poder decir si estás en el momento de comprar y si no estás, te van a hacer un plan para que mes a mes lo vayan revisando en conjunto y puedas llegar a ese momento. Muchísimas gracias a todos los que nos ven en YouTube y los que nos escuchan en iTunes, en Google Podcast, en iBooks y en Spotify. Muchísimas gracias por estar allí. Recuerda compartir, darle like, por supuesto comentar y no dejar de suscribirte a todos nuestros canales para que no te pierdas ningún tipo de información. Dónde vivir en Miami Real Estate, porque tú puedes. Que tengas un hermoso día.